Y bienvenidos al séptimo video de esta serie de videos, el cual he titulado Terapia Manual Ortopédica Concepto Mulligan. El concepto Mulligan es un método de terapia manual creado por Brian Mulligan, un fisioterapeuta neozelandés en el inicio de la década de los 70. Este concepto Mulligan se utiliza para evaluar y para tratar patologías musculoesqueléticas en esencia, y se caracteriza por la colaboración activa del paciente para su recuperación y para la aplicación de la técnica misma. Aunque es necesario recalcar que no todas las movilizaciones articulares requieren participación del paciente, la teoría de Mulligan nos dice que cuando el paciente no puede realizar el movimiento, ya sea por dolor, que es una de las contraindicaciones de su aplicación, o por rigidez en el segmento que vamos a tratar, podríamos intervenir de todas maneras mediante una movilización sin participación del paciente. Él adoptó técnicas de movilización que ya existían, fundamentalmente basadas en el modelo Kaltenburg, y lo que hizo fue introducir el movimiento activo generado por el paciente mientras el terapeuta realiza la técnica de movilización con una absoluta claridad de la situación de alteración definida por un proceso de evaluación muy completo. Uno de los conceptos muy propios de la técnica Mulligan es la posición de fallo articular. El profesor Mulligan define esta posición como una falla o una alteración de juego articular en su artrocinemática para lograr un movimiento determinado con la amplitud adecuada y sin ningún síntoma doloroso presente de forma anormal. Entonces, cuando él interviene a través de su técnica Mulligan, lo que logra es corregir ese fallo articular de una manera inmediata, y de la misma forma de inmediato se reduce la señal dolorosa y se mejora la funcionalidad del paciente. Aunque el modelo del profesor Mulligan fue concebido para aquellas estructuras osteoarticulares con alguna patología de base, evidentemente su objeto de intervención es la disfunción y la consecuente limitación funcional originada por esa disfunción. Sin embargo, él lo que prima es solicitarle al paciente que realice el movimiento que tiene la restricción hasta donde él tenga la posibilidad de hacerlo, mientras que el terapeuta a través de sus manos corregirá esa situación de restricción articular, siempre cuidando que no se reproduzca dolor y adicionalmente garantizando que el efecto de mejoría será inmediato, tanto en la disminución del dolor como en el aumento de la movilidad. Esta situación de corrección de fallo posicional o de fallo articular y los efectos que se logran son gracias a los principios neurofisiológicos del dolor. Recordemos que la técnica de Mulligan es la técnica de la terapia manual con mayor evidencia científica de efectividad. El método Mulligan tiene como objetivo la restauración de la alineación normal de los componentes articulares que integran el segmento que nos ocupa en algún paciente. Al alinear y al lograr recuperar las cargas y tensiones que hacen parte del funcionamiento de una articulación normal,
Lo que se va a lograr adicionalmente es recuperar el eje de movimiento fisiológico que estuvo alterado en todo el tiempo que el paciente se refería como lesionado, y para lograr esto el terapeuta manual provoca un movimiento accesorio correspondiente en sentido contrario al movimiento que está en disfunción en la articulación diana, y adicionalmente lo combina con el movimiento activo que le solicita al paciente previa indicación a él mismo para restablecer así la funcionalidad de la articulación. O sea, es evidente que yo al lograr reestructurar las tensiones, las cargas y las funciones de la articulación, de inmediato voy a romper el ciclo del dolor y en consecuencia voy a romper la disfunción o la discapacidad del paciente de la cual haya sido objeto. Es que esta técnica también nos favorece rearmonizando el sistema nervioso central a través de la intervención de las vías del dolor y recuperando por ende el control motor del movimiento del paciente. Sin duda, mejora la esterocepción y la propiocepción. Voy a corregir el fallo posicional o el fallo articular. En consecuencia, aumentaremos el ángulo o el rango de movilidad articular y de inmediato el dolor disminuye o desaparece, cambiando también la irritación correspondiente a todo el sistema miofacial alrededor de la articulación intervenida. Para el profesor Mulligan es indispensable hacer una valoración subjetiva y explorar al paciente para identificar de una forma precisa de dónde viene el patrón doloroso y o la limitación del rango articular. Él también considera indispensable que el movimiento accesorio que el fisioterapeuta aplica debe considerar un plano de tratamiento perpendicular a la dirección del movimiento, y además determina que la mejor combinación en movimiento accesorio se realizará en intensidad y en inclinación acorde a la capacidad de movimiento que el paciente sea capaz de realizar en ausencia del dolor. Cuando termina el movimiento, aún sin aparecer el dolor, es conveniente, según Mulligan, aplicar un poco de carga en ese mismo momento, y sugiere posteriormente la utilización de un brace o de un vendaje para mantener lo que se ha ganado durante la intervención. De acuerdo a esto, los criterios de aplicación de la técnica de Mulligan serían entonces en aquellas patologías donde se evidencian síntomas de índole motor, o sea, aparecen con el movimiento, siempre respeta los planos de movimiento, identifica un fallo de la posición articular funcional, no debe haber dolor, la movilización debe hacerse acorde a la sintomatología encontrada en el paciente, y esta movilización se debe mantener durante todo el ciclo de movimiento articular activo ejecutado por el paciente. Puedo echar mano de la repetición y debe plantearse un plan de retroalimentación en casa para mantener lo logrado durante la aplicación de la técnica. En consecuencia y de forma lógica, la técnica del profesor Mulligan es una modalidad de tratamiento que se puede definir como una herramienta complementaria a todos los procedimientos de fisioterapia manual que conocemos, y puede ayudar a pacientes que presenten procesos dolorosos articulares
alteraciones estructurales con limitación de la funcionalidad, causados por fallos posicionales asociados y adicionalmente pues presencia de dolor. Sin embargo, debemos reconocer que al haber una alteración funcional de mi paciente, habla un compromiso de los nociceptores que responderán desde la función con inhibición del movimiento correcto y consecuente dolor y disfunción. Entonces debemos reconocer, al lograr proceder con una técnica de Mulligan aplicada de manera correcta, tendremos efectos mecánicos que lograrán estimular las estructuras desde su sistema sensorial, no solamente de manera periférica, sino también en estructuras profundas, cápsulas, ligamentos, tendones, músculos. Y adicional a eso tendremos efectos bioquímicos. Incrementaremos la circulación, por consiguiente habrá un aumento de oxigenación de los tejidos, liberaremos enzimas y liberación de calcio para lograr un efecto analgésico. Todo esto sumado con una corrección estructural del segmento corporal del paciente, lo que redundará también en la optimización de la funcionalidad de los tejidos involucrados en el movimiento corporal, fascia, músculos y articulaciones. Siendo la técnica Mulligan una técnica para expertos, es necesario recomendar que cuando la apliquemos no debe existir dolor durante su tratamiento, la mejoría debe ser inmediata, los efectos deben perdurar, tanto en tiempo como en función. Pero hay algo muy importante, y es que quien aplique la técnica de Mulligan debe estar formado en el concepto. De lo contrario, es posible que sea más el perjuicio que el beneficio. Hay muchos componentes importantes de una técnica Mulligan que se deben considerar. Muchos elementos, por ejemplo, la sobrepresión o la carga en el tratamiento de una manera adecuada, el rol activo que tiene aquí el paciente en la aplicación de la técnica. Debemos mantener una dirección y una fuerza en los referentes espaciales correctos de acuerdo a los hallazgos desde la evaluación, y el paciente debe realizar el movimiento acorde con las indicaciones del profesional. La esencia de la técnica es movilización articular con movimiento, pero sin duda alguna el éxito de la técnica depende de la fundamentación del profesional que lo aplique. Espero que este video haya sido también de alta motivación para todos ustedes para formarse y profundizar en la técnica, diría yo, más evidentemente exitosa desde la terapia manual ortopédica.